Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Saludo especialmente a los que aquí en la ciudad de Medellín escuchan la emisora La Voz de Jesucristo, 1530 AM, y los que por la red nos siguen desde otros lugares lejanos, aún fuera de nuestro país y fuera del continente americano. Tengo pues el gusto de hacerles llegar este mensaje a esta hora, con la explicación de las lecturas del domingo que sigue. Estamos ya muy avanzados en el tiempo del Adviento. Corre la tercera semana del Adviento y este domingo ya es el cuarto, el último domingo del Adviento. Si ustedes en su parroquia tienen el símbolo de la corona del Adviento con los 4 velones, ya este domingo encenderán el cuarto, que generalmente es de color azul. Ya encendimos los 2 primeros de color morado, el tercero de color rosado y ahora el azul, que indica el cuarto domingo del Adviento. Como todos los domingos, la Iglesia nos presenta 3 lecturas en la liturgia dominical. La primera tomada del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera en este año que estamos en el ciclo A del Evangelio de San Mateo. Preparémonos pues a escuchar y escuchar las lecturas y también la explicación de ellas. El texto del profeta Isaías, queridos oyentes, que aparece en el capítulo 7 del libro de Isaías, ha tenido una importancia trascendental en el cristianismo. ¿Por qué? Porque en ese texto leído como profecía, los primeros cristianos leyeron la historia misma de la concepción de Jesús. Jesús nacido de la Virgen María. Esa es la historia que leyeron, digamos, los cristianos en los comienzos de nuestra fe. Tanto el evangelista Mateo como el evangelista Lucas se basan en una tradición que desde tiempos pues inmemoriales, desde los comienzos de nuestra fe, como dije, interpretó el nacimiento de Jesús de la Virgen María a la luz de esta profecía bíblica de Isaías, en el capítulo 7, versículos 10 a 14. Voy a leer el texto, precisamente, amables oyentes, si ustedes siguen los programas que yo hago por esta emisora, habrán podido recordar que en el programa Historia de la Biblia que hacemos los días martes, de 11 a 12 del día. Hace poco expliqué este texto, porque en la historia de la Biblia llegamos a fines del siglo VIII a.C., donde hay que situar a Isaías, y entonces hablé largamente del texto de Isaías que ahora vamos a escuchar. En aquellos días dijo el Señor a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo, en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso a Dios. Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel, que significa con nosotros Dios. Los materiales más antiguos coleccionados en el libro de Isaías, que es muy amplio, 66 capítulos, remontan, digamos, a la actuación histórica del profeta. Claro está que con medios críticos es sumamente difícil, por no decir casi imposible, precisar exactamente la envergadura de los elementos que provienen de Isaías o que fueron coleccionados por la escuela de Isaías estando él todavía vivo o poco después de su muerte. En todo caso, el pedacito que escuchamos pertenece a ese núcleo más antiguo, es decir, un núcleo que hay que situar realmente en la historia del mismo profeta Isaías, que vivió en la segunda mitad del siglo VIII y le tocó una época sumamente conflictiva y difícil. La gran potencia mundial en ese momento, en el antiguo cercano oriente, era Asiria,
un gran imperio en el norte de la Mesopotamia, precisamente, queridos oyentes, donde hoy queda Irak. Lo que hoy es Irak era el núcleo del gran imperio de los asirios. La ciudad más importante era Nínive, que quedaba remontando el río Tigris. Todavía pueden verse las ruinas de esa gran capital que era Nínive. El rey asirio de la época era Tiglat-Pileser III, un rey, digámoslo así, con grandes ejércitos y gran poder de conquista. Prácticamente su conquista abarcó toda Palestina. Estaba en esas, pues, el imperio asirio conquistando terrenos, conquistando tierras, cuando entonces un rey de Israel, el reino del norte, y un rey de Siria, que quedaba también al norte de Judá, al norte de Jerusalén, le propusieron al rey Acaz, que era el rey judío, el rey de Jerusalén, le propusieron formar una coalición para enfrentar al coloso del norte, que era Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Pero Acaz, pienso yo, con sentido común y también alentado por Isaías, no aceptó esa coalición. Entonces esos dos pequeños reyes, Isaías los llama, en un texto un poco anterior al que leímos ahora, los llama cabos de mechones humeantes, es decir, mechones que están a punto de apagarse y que serán apagados para siempre. Así los llama Isaías en el capítulo 7. Pues bien, estos dos reyes, Pekaj, rey de Israel, y Razín, rey de Siria, en Damasco, atacaron o quisieron atacar a Jerusalén. Cuando el rey Acaz se da cuenta de que lo atacan, teme mucho. Dice Isaías hermosamente que se estremeció, se conmovió el corazón del rey como los árboles cuando los mece el viento. Es una figura poética muy hermosa. Entonces Isaías le sale encuentro a Acaz en un punto determinado y le hace pues un anuncio de que finalmente tanto Israel como Siria, esos dos reinos que ahora lo están atacando, van a desaparecer del mapa. La furia, la potencia de los asirios los borrará. Y luego, como diría yo, para animar más al rey Acaz, Isaías le ofrece, pídele al Señor. La palabra que se usa acá es el Señor. En el texto bíblico está el nombre divino, Jehová, como leen generalmente los evangélicos, o Yahvé, como nos atrevemos a pronunciar nosotros los católicos. En todo caso, le dice, pídele al Señor un signo de que esto va a ser así, Dios te lo dará. Dios te mostrará que su voluntad es proteger a Jerusalén, proteger tu reino. No dejará que esos pedazos de mechones humeantes te hagan daño. Pero acá se niega, dice, no quiero tentar al Señor, no voy a pedir ningún signo. Entonces Isaías le dice, pues si tú no lo pides, Dios mismo por su cuenta te lo va a dar. Y el signo que le anuncia es este, usted debe escuchar. Escucha, casa de David. No os basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso a Dios. Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre con nosotros Dios. Es decir, Emmanuel. Immanuel se dice en hebreo. Fíjense, ese es el signo. El signo es el embarazo y el parto de la doncella. Yo leí acá en el texto litúrgico que nos presenta la Iglesia para este domingo, la palabra castellana virgen. En el texto hebreo de la Biblia dice alma, que significa muchacha joven, una niña, digamos, de 13, 14 años. En esa edad eran entregadas como esposas las muchachas de Israel. Pero el texto griego, la traducción del hebreo al griego, utiliza en ese punto de Isaías la palabra griega partenos, que en latín se dice virgo, es decir, virgen. Y por eso, fíjense, por esta traducción griega, los cristianos de habla griega encontraron la manera de referir el texto de Isaías a la concepción virginal de María. María también concibió siendo virgen. Lo que Isaías, pues, en su momento le quiere decir al rey Acaz es que él tiene una esposa muy joven y que esa esposa está encinta, Jara, se dice en hebreo, y va a
parir, a dar a luz un hijo, y que el nombre de ese hijo será Immanuel, con Anu, nosotros, el Dios. Immanuel, con nosotros Dios. Es decir, en ese hijo de la doncella, o como tradujeron los mismos judíos al griego, en ese hijo de la Virgen, que es pues un hijo de Acaz, un hijo del rey, Dios va a acreditar, el Señor va a acreditar su presencia a favor de su pueblo. Dios estará con ese rey, y por tanto ese rey traerá salvación para todo el reino. Precisamente ese rey es probablemente Ezequías, hijo de Acaz. Durante el reinado de Ezequías, los asirios finalmente no pudieron tomarse a Jerusalén. El rey asirio Sennacherib tuvo que regresar, estaba sitiando Jerusalén y lo atacó una plaga tremenda y tuvo que regresar a Siria. Para los judíos de la época, empezando por Isaías, esa fue una demostración maravillosa del favor de Dios. El rey, por tanto, va a ser Immanuel, con nosotros Dios. En ese rey Dios acreditará su presencia a favor de su pueblo. La segunda lectura, queridos oyentes, en este domingo está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es, queridos oyentes, el prescripto, como se suele llamar, de la carta a los romanos, es decir, el primer párrafo que escribe el apóstol. Era la forma ordinaria de escribir cartas en esa época. Empezaban con un prescriptum, así se dice en latín, un escrito, un prólogo, una especie de proemio, lo que se dice al comienzo, lo que se escribe al comienzo, y comprendía el nombre del remitente, en este caso Pablo, con sus títulos, y luego el nombre del destinatario con un saludo. Pues bien, en el prescripto de la carta a los romanos, esa fórmula, digámoslo así, aparece ampliada. Pablo con mucha frecuencia la amplía, pero prácticamente se ciñe a esos tres elementos básicos que son el nombre del remitente, Pablo, el nombre de los destinatarios, en este caso los cristianos de Roma, y finalmente el saludo. Escuchemos entonces el texto. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según lo humano, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama, y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense pues en esta ampliación del prescripto aparecen los elementos básicos, como les dije, el nombre del remitente, Pablo, el nombre de los destinatarios, a todos los de Roma, y luego el saludo, os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí están los elementos básicos de todos los prescriptos de las cartas del Nuevo Testamento. Prácticamente en las Paulinas nunca falta ninguno de esos elementos. Pues bien, Pablo añade a su nombre como remitente, Pablos, añade títulos, por ejemplo, Doulos, Christou Jesús,
siervo o esclavo de Cristo Jesús. Y luego, clitos apóstolos, llamado a ser apóstol, clitos. Clitos del verbo kalin en griego, que significa llamar, de ahí viene to call en inglés. Los que saben inglés inmediatamente captan la relación de las raíces. Kalin en griego, to call en inglés, llamar, llamado a ser apóstol. Y el apóstol consiste en predicar el evangelio. Y entonces en este punto, queridos oyentes, Pablo hace una preciosa síntesis del evangelio. Yo pienso que fue por eso por lo que los que designaron o los que indicaron cuáles eran las lecturas de este domingo escogieron este texto. Porque aquí Pablo, digámoslo así, presenta una síntesis del evangelio. Él dice, escogido para anunciar el evangelio de Dios. To evangelion tuteu, dice Pablo en su idioma, o escribe Pablo en su idioma. Y oigan pues en qué consiste el evangelio. Primero dice que fue anunciado o prometido por los profetas en las Escrituras. Es decir, el evangelio cristiano, la predicación del evangelio para la cual Pablo fue llamado, ya consta como profecía en las Escrituras. Y después de eso añade Pablo y se refiere a su Hijo. Oigan pues, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Y fíjense lo que dice aquí Pablo del Hijo de Dios. Nacido según lo humano de la estirpe de David. Tu genomenu expermatos David katasarca. Esa es la expresión griega que usa Pablo. Tu genomenu, el Hijo de Dios, nacido katasarca, según la carne, aquí dice, la traducción dice, según lo humano, expermatos David, del linaje de David, de la familia de David. En eso los evangelios confirman la expresión de Pablo. Tanto Mateo, ahora lo vamos a leer, como Lucas, dicen que María, la madre de Jesús, estaba casada con un hombre llamado José de la casa de David. Por tanto, Jesús, según lo humano, katasarca, según la carne, nació de la estirpe de David. Esta es la dimensión, diría yo, terrena, llamémosla así, histórica, de la realidad de Jesús. Pero añade Pablo, y aquí viene, diría yo, el punto más trascendental, a donde Pablo, digamos, conduce el Evangelio, constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder, a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. De modo que el nacido de la estirpe de David según la carne, ha sido constituido, tu oricentos, iuteu in dinami, fue constituido por Dios como hijo suyo, en dinami, con poder. Es decir, Pablo lo explica en varias de sus cartas, con poder. Es el poderoso Hijo de Dios que da y está constituido, digámoslo así, pneuma akiosinis, según el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, dice Pablo. Por tanto, Jesucristo, por la resurrección de los muertos, digámoslo así, pasó de la condición carnal, katasarca, a la condición espiritual, katapneuma, y se convirtió en espíritu que da la vida, en el inicio de la nueva creación, en el principio de transformación de nuestra realidad. Es lo que dice Pablo. Aquí está pues la fe cristiana resumida, amables oyentes, en esta frasecita con que Pablo presenta a los fieles de Roma, a los cuales está escribiéndoles, les presenta su propia fe. Autores actuales, pienso yo con toda razón, dicen que este texto es prepaulino, es decir, Pablo aquí escribe una profesión de fe cristiana que se usaba no solamente, o la usaba no solamente Pablo, sino también en otras latitudes de la iglesia. Probablemente ya en la iglesia de Roma, los cristianos de Roma conocían esta formulación, el Hijo de David, Jesucristo, Jesús, Hijo de Dios como Hijo de David según la carne, y como Hijo de Dios en poder según el Espíritu, por la resurrección de entre los muertos. Esa era una convicción general de los cristianos de esa época. Por tanto, Pablo, al citar como fe propia una formulación que también expresa la fe de ellos, estaba captándose la benevolencia de los romanos. Él quería ir a Roma, él les anuncia que piensa ir allá para que los romanos le ayuden a emprender un viaje todavía más hacia Occidente, hasta llegar a España.
Pues bien, fíjense, el Hijo de Dios es el tema del Evangelio. La predicación del Evangelio consiste en proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en el texto paulino que escuchamos, Jesús es el Hijo de Dios, diría yo, como en un doble nivel, en cuanto que nació de la estirpe de David según la carne. El Hijo de Dios, por tanto, nació de la estirpe de David según la carne, y paradójicamente, el nacido de la estirpe de David según la carne fue constituido Hijo de Dios en poder. Pablo, pienso yo, de cuenta propia, añade esa precisión en dinami, para mostrar, pues, la nueva condición del nacido de la estirpe de David según la carne, a partir de la resurrección de los muertos, tiene, por tanto, una condición espiritual. Hay, por tanto, como una doble dimensión en la filiación divina de Jesús. Jesús, el hombre de Nazaret, Jesús, el hijo de María, es Hijo de Dios, nacido de la estirpe de David. Y Jesús, el resucitado, ha sido constituido por Dios, Hijo de Dios suyo en poder, precisamente porque Dios lo ha pasado, lo ha trasladado, lo ha hecho pasar, digamos, en esa forma de la condición catasarca, según la carne, a la condición catapnefma. Ahí tienen ustedes un resumen de la cristología de fondo de este texto. Es probable que para muchos de ustedes resulte un poco difícil seguir, digamos, la argumentación. Lo que yo les digo acá es lo que, digamos, la teología o la exégesis crítica encuentra en estos textos, y como en general, pues, la formación que nosotros damos a nuestros cristianos no alcanza a ser tan detallada y tan minuciosa como la que a veces trato de dar yo en estas explicaciones. A algunos de ustedes les puede resultar un poco difícil. Sin embargo, reconozcan en esto su propia fe. Jesús es el Hijo de Dios, tanto durante su vida terrena como también después de su resurrección. Antes de su vida terrena vive una existencia carnal, es decir, tiene una condición humana como la nuestra, pero después de su resurrección tiene Jesús una condición distinta a la nuestra, una condición espiritual. Así lo podría resumir yo. Pues bien, el texto evangélico de San Mateo, que vamos a escuchar enseguida, nos ayuda a tener un poco de mayor claridad. Escuchemos el texto de Mateo, capítulo 1, versículos 18 a 24. Antes de leerlo, tengan en cuenta lo siguiente. Mateo comienza su evangelio con una genealogía de Jesús. Biblos Geneseos Jesús Christou, dice el evangelista, el libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza. Y luego, pues, en un texto muy largo, lleno de nombres, con 3 grupos de a 14 generaciones cada uno, el evangelista llega a decirnos al final que el final de la lista está José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías, el Cristo. Pero fíjense, siempre en los elementos anteriores, Mateo escribe, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano. Por ejemplo, el comienzo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así. Cuando llega José, ya no dice, y José engendró a Jesús. Ese sería lo normal, si la lista sigue en el mismo estilo, pero no. Cuando llega José, Mateo escribe, y José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. Por tanto, no fue José el que engendró a Jesús. Sin embargo, José es el padre de Jesús, pero no fue él el que lo engendró. Uno, humanamente, nosotros los cristianos no nos aterramos ante esto. ¿Por qué? Porque ya conocemos nuestra fe, ya en esto hemos sido iniciados. Pero cuando una persona, digamos que no sea cristiana, que no haya oído jamás cosas de nuestra fe, llega a leer esto, se rasca la cabeza y dice, ¿pero cómo así? ¿Cómo así? De modo que es el papá y no es el papá. Pues sí, es lo que dice el Evangelio. San José es el padre y no es el padre, porque no se dice que José haya engendrado a Jesús,
sino que José era el esposo de María, de la cual nació Jesús. Precisamente en ese punto, fíjense, Mateo añade este otro pedacito que vamos a leer, para explicar entonces qué es eso de que José al mismo tiempo es el padre y no es el padre. Escuchemos el texto. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Acuérdense que la genealogía termina así, de la cual María, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, el Mesías. Entonces se empieza a explicar cómo nació Jesús de María. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa con nosotros Dios. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Ustedes escucharon ahora que José es el padre y no es el padre, pero José es el esposo de María, estaba desposado con ella. Las condiciones, digamos, ordinarias de los matrimonios judíos son, digamos, están en el fondo de esta narración. Los novios se conocían, habían tenido pues sus miraditas y sus cositas por allí. Es natural eso, ustedes saben que es nuestra condición humana, y eso que pasa ahora ha pasado siempre. El muchacho mira a la muchacha y la muchacha responde a la mirada, y poco a poco se van conectando y hasta conversan. Probablemente ya José le había hablado a María de que tenía ganas de casarse con ella, pero eso no era lo fundamental. Lo fundamental era que los padres de ella se la dieran como esposa. Ella era una niña menor. Generalmente las muchachas judías se casaban después de la primera menstruación, en edad, como se suele decir en nuestro idioma, núbil, que podían, en latín nubere significa casarse, contraer matrimonio. En edad núbil eran entregadas las muchachas a los varones como esposas. Entonces seguramente José pidió a María, a los padres de ella, y se la dieron. Ya en ese momento firmaban el compromiso matrimonial, el contrato matrimonial, y la muchacha quedaba pues esposa del marido. Pero no vivían juntos todavía, por eso dice el texto, antes de vivir juntos. Tanto Mateo como Lucas suponen que María estaba en esas condiciones. Ya estaba casada con José, ya se la habían entregado como esposa, pero ella seguía con sus padres, y él seguramente, entre tanto, debía conseguir las cosas que necesitaban para la convivencia, la casa, en fin, o como se dice ahora, el ajuar. Pues bien, en esas debía estar José cuando ocurre lo que aquí cuenta Mateo. Y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Mateo anticipa el dato. Ya, por tanto, fíjense, ya los lectores cristianos de este texto de Mateo saben que el hijo que esperaba María tenía un origen, digamos, cuya raíz, un origen en Dios mismo, del Espíritu Santo, del poder de Dios. Tanto Mateo en este texto como Lucas en el suyo correspondiente, en Lucas 1:26 y siguientes, la anunciación a María, vinculan el embarazo de María, la concepción de María, con el Espíritu de Dios, con el poder divino. Resultó pues que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, y José entonces, fíjense, el marido, notó que la cosa estaba en ese punto. Imagínense ustedes lo que le pasa a un varón cuando se da cuenta de que su novia está embarazada y que no es de él la criatura que ella espera.
es evidente que llega una inmensa desazón, un inmenso desconsuelo que puede aún convertirse en rabia, en ira, en fin, en muchas cosas. Eso le debió pasar, entonces, según supone este texto, a José. Pero dice, José su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. ¿Denunciarla por qué? Porque María era adúltera, ya era casada con José, aunque no vivía con él. Y si resulta embarazada, se supone que es embarazada por otro, por tanto adulterio. Y el castigo de las adúlteras era tremendo, era pena de muerte, como todavía existe según una legislación semejante en los países, digamos, musulmanes de estricta observancia, en los países, digamos, donde el Corán es la ley misma civil de las naciones. Eso ocurre todavía, pena de muerte. José entonces decidió más bien tragarse solo ese trago amargo y repudiarla en secreto. Es decir, simplemente entregarle a ella la nota de repudio. Te repudio, no quiero que seas mi mujer. Decidió eso. Pero entonces viene la acción de Dios, un sueño maravilloso. En ese sueño maravilloso el ángel del Señor le revela a José el misterio de la madre de Jesús, el misterio de su mujer, el misterio de María. Ese es el texto. Fíjense, si ustedes pasan el Evangelio de Lucas, también en Lucas hay una anunciación del ángel, en ese caso a María. Se supone que María, está despierta cuando el ángel se le aparece. En cambio, en el Evangelio de Mateo hay una anunciación del ángel a José cuando José está dormido. La visión y el sueño son dos realidades, diría yo, en la apocalíptica del judaísmo, que es el género literario básico de estos textos, son dos elementos paralelos. Dios se revela en visiones o Dios se revela en sueños, y para preservar, es decir, para mantener a Dios en su puesto, en su trascendencia. Entonces, la comunicación divina con los humanos por medio de la visión o por medio del sueño la hacen enviados los ángeles, que en este caso son heraldos de Dios. En Mateo, como en Lucas, aparece el ángel del Señor. En Mateo anunciando a José en sueños y en Lucas anunciando a María en visión. Escuchemos el mensaje, pues, que el ángel del Señor le dirige a José en sueños. A propósito, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, que continúa en alguna forma el hilo de esta historia de las raíces de Jesús, de los primeros pasos de Jesús, el sueño tiene un papel muy importante. Las comunicaciones divinas son en sueños, en los sueños. Esto evidentemente para nosotros es llamativo, porque en general en nuestra cultura racionalista, los sueños suelen ser muy despreciados. Prácticamente pensamos que no suelen significar nada, pero los estudios de la psicología profunda sobre los sueños dicen otra cosa. Hay un libro muy famoso de Sigmund Freud que se llama La interpretación de los sueños. No quiero decir yo pues que deba ser libro de cabecera de cualquiera de ustedes este libro de Freud, pero sí es sumamente aleccionador. Los sueños manifiestan lo que uno lleva por dentro, y si uno entonces interiormente se mantiene, digámoslo así, apegado a Dios, los sueños pueden decirle muchísimas cosas. El mensaje es este: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Fíjense, lo llama hijo de David, hijo de David. Acuérdense que en la profesión de fe citada por San Pablo, el Hijo de Dios se dice que
nació de la estirpe de David según la carne, expermatos David catasarca, expermatos, sperma en griego es el semen viril, espermatos David catasarca. Por eso José es hijo de David y por tanto Jesús es el Mesías, el hijo de David, que viene del rey David, como muestra Mateo. Por tanto José es el padre, pero no es el padre, como les dije yo paradójicamente antes. Es el padre y no es el padre. El ángel le dice: hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Es decir, será tu hijo, pero no es tu hijo. Es hijo de Dios, es lo que quiere decir Mateo. Es hijo de Dios. Precisamente la concepción virginal de María es, diría yo, una forma como el cristianismo acentuó la raíz divina de Jesús, la recalcó, la mostró. Es el Hijo de Dios, viene del Espíritu Santo. Ya antes Mateo había prevenido al lector para que al contar esta historia de las dudas de José, del disgusto de José cuando encontró encinta a su mujer María antes de que él viviera con ella, para que los lectores cristianos, digamos, pudiéramos digerir desde el comienzo. Ya Mateo había notado que María se encontró encinta del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Aquí ya pues José recibe el mensaje. La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, pero José es el padre. Y le dice el ángel: dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Tú, es decir, él como padre tenía el derecho de poner el nombre a su hijo. Así, en Mateo. Por tanto, José es el padre, pero la criatura de su mujer viene del Espíritu Santo. Por eso, María, que no vivía todavía con José, se encontró encinta, y José se mostró muy molesto hasta que comprendió cuál era la hondura del plan de Dios. Aquí el texto da una explicación, diría yo, más bien popular, superficial del nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. El verbo yasha del hebreo significa salvar, pero el nombre de Jesús, Yehoshua, más bien viene de una raíz hebrea que significa ayudar. Es decir, el Señor ayuda, Yahvé ayuda. Aquí se le explica con el verbo salvar, y en general pues es la forma como tradicionalmente desde la época misma del Nuevo Testamento, como vemos acá, se ha interpretado el nombre de Jesús. Él salvará al pueblo de los pecados. Jesús pues es el Salvador, el Salvador. Noten ustedes, amables oyentes, que el Mateo pretende entonces, como les dije yo, en esa frase paradójica que utilicé antes, he utilizado varias veces, José es el padre y no es el padre. Es el padre, es lo que Mateo quiere mostrar. A José lo invita a Dios a tener como hijo propio al hijo de su esposa. ¿Por qué? Porque el hijo de su esposa viene del Espíritu Santo. Pero José será entonces el padre, porque le dará el nombre al niño, lo llamarás Jesús. Si ustedes comparan con Lucas en el capítulo 1, la escena de la Anunciación, es María la que le pone al hijo el nombre de Jesús. Es María la que le pone el nombre al niño. Aquí es José. El interés, por tanto, de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías, hijo de Abraham, hijo de David, el Mesías judío. José es el hijo de David, por tanto es José, que no es el padre natural de Jesús, el que entronca a Jesús en la dinastía davídica. Pero eso es obra de la voluntad de Dios. Dios ha decidido que José, hijo de David, sea el padre de Jesús, precisamente porque el hijo de su esposa viene del Espíritu Santo, y José entonces lo debe recibir, y por tanto le debe dar el nombre que el niño va a llevar.
termina el texto de la concepción virginal, llamémoslo así, en el Evangelio de Mateo, con la cita bíblica. En el Evangelio de Mateo hay varios textos muy solemnes que el evangelista va, diría yo, diseminando a lo largo de su obra, con los cuales muestra cómo en Jesús se cumplen las profecías. Utiliza el evangelista una fórmula, digamos, especial para la introducción de estos textos. Aquí está la fórmula: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Esta fórmula, o esta misma fórmula pero abreviada, se usa en Mateo varias veces a lo largo de la obra. Aquí aparece por primera vez: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. El profeta es Isaías. ¿Y cuál es la palabra? Pues la que leímos en la primera lectura, la que escuchamos antes del profeta Isaías en el capítulo 7. Lo dijo el Señor por medio del profeta Isaías. Eso fue lo que dijo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que María tuvo un hijo por obra del Espíritu Santo, y José es invitado por Dios mediante un ángel que le habla en sueños a recibir a ese hijo y a tratarlo como hijo propio, a ponerle el nombre. Todo esto sucedió para que se cumpliera, pues, lo dicho por el Señor y por Dios mismo a través de Isaías. No lo dijo, pues, Isaías de cuenta propia, sino que lo dijo el Señor por medio de Isaías. En muy pocos textos, 2 o 3, si mal no recuerdo, emplea Mateo, digamos, esta formulación plena de la fórmula de citación bíblica. Lo dicho por el Señor. Aquí es el Señor el que pone en la boca de Isaías esta palabra. ¿Y cuál es? Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa con nosotros Dios. Fíjense varios detalles en cuanto a esta cita bíblica de Mateo. En primer lugar, la traducción castellana del texto de Isaías no es adecuada. Es decir, Mateo no dice: y le pondrá, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre. Es decir, no es María la que le pone el nombre, sino José. Por eso, en el texto anterior, ustedes recuerdan, y por eso entonces Mateo no escribe: y le pondrá por nombre, es decir, la Virgen que concibe, da luz. No será ella, sino Mateo dice: y le pondrán por nombre, que calesus sin en plural, le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Quiénes son los que le hemos puesto al Hijo de la Virgen, a Jesús, el nombre de con nosotros Dios? ¿Quiénes son? Los cristianos, nosotros. Nosotros los cristianos, es lo que dice Mateo, la fe cristiana ahondó en tal forma el nacimiento de Jesús de la Virgen María, que Jesús entonces en la fe cristiana es considerado como Dios con nosotros Dios. Con esta frase comienza el Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Mateo termina con una frase parecida, cuando el resucitado se presenta a sus discípulos en el monte de Galilea, se despide de ellos, los manda a bautizar, a enseñar, y les dice: he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Con nosotros Dios, dice Mateo al comienzo, y con vosotros estaré o estoy hasta el fin del mundo, dice al final Jesús. Con nosotros, con vosotros. Jesús es Dios con nosotros. Esa es la fe cristiana. Así la expresa el evangelista Mateo prácticamente desde la primera página de su obra. Es el culmen de la cristología de Mateo, pienso yo, queridos oyentes, esta fórmula de citación bíblica y esta cita de Isaías 7:14 que estamos considerando. Por tanto, si ustedes tienen un poco de curiosidad, cuando en su parroquia o donde vayan a misa el domingo, escuchen el texto, fíjense cómo leen. Si leen: mirad, la Virgen concebirá a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, si leen así, está mal leído. Eso no es lo que dice Mateo. En Mateo no dice que la Virgen le pondrá a su hijo el nombre de Emmanuel. No es ella la que le pone el nombre, sino le pondrán por nombre Emmanuel, calesusin. Y se refiere Mateo evidentemente a los cristianos.
que hemos comprendido en la fe que el Hijo de la Virgen es Dios con nosotros. Y Mateo, digámoslo así, vuelve desde la luz que brilla en la oscuridad, en ese sueño maravilloso de José, en ese poema bellísimo por el cual José entonces aprende las honduras del misterio de Dios, un poema, digamos, que Dios mismo canta por su espíritu en las entrañas de su mujer, vuelve a la realidad de la vida cotidiana de José y María. Dice así: cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el Señor, el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Ahí está. Entonces ya encontramos simplemente aquí, digamos, la cotidianidad de la vida de esta pareja. Él, su mujer, esperando un hijo. Luego vendrá el hijo. Y entonces ahí quedará completa la que nosotros llamamos la Sagrada Familia.